Hay palabras que describen objetos, otras describen emociones, pero algunas palabras describen momentos capaces de partir una vida en dos. Momentos en los que algo encaja de repente, momentos en los que la verdad aparece frente a nosotros y ya no podemos volver atrás. Quizás se te ha ocurrido viendo una película, quizás leyendo una novela o quizás en tu propia vida. Ese instante brutal en el que entiendes algo que siempre estuvo delante de ti. Hoy vamos a hablar de una palabra antigua, nacida en una tragedia griega, pero que sigue viviendo en el cine, en la literatura y en nosotros mismos. La palabra es anagnorisis. La anagnorisis es el momento en el que un personaje descubre una verdad fundamental que transforma completamente su percepción de la realidad. Es el instante del reconocimiento, de la revelación, del ahora lo entiendo todo. La palabra viene del griego antiguo ana, de nuevo, y noxis, conocimiento. Literalmente, volver a conocer. O más exactamente, reconocer algo que siempre estuvo ahí, pero que todavía no habíamos comprendido. Y eso es fascinante, porque la anagnorisis no consiste simplemente en aprender algo nuevo, consiste en mirar la realidad con otros ojos. El origen, la tragedia griega. Edipo Rey. El concepto aparece en la antigua Grecia, especialmente en las obras de Sófocles y en la teoría narrativa de Aristóteles. Para Aristóteles, la anagnorisis era uno de los momentos más poderosos de la tragedia. Y el ejemplo más famoso es Edipo Rey. Edipo pasa toda la obra intentando descubrir quién asesinó al antiguo rey. Busca la verdad obsesivamente, quiere comprender, pero poco a poco descubre algo insoportable. Él mismo es el asesino. Y no solo eso, también descubre que el rey al que mató era su padre y que la mujer con la que se casó es su propia madre. Toda su identidad se derrumba en un instante. Eso es anagnorisis. No un simple giro argumental, sino una revelación que destruye la realidad conocida. ¿Por qué nos impacta tanto? Porque los seres humanos vivimos construyendo narrativas. Nos contamos historias constantemente sobre quiénes somos, sobre los demás, sobre el amor, sobre el pasado, sobre nuestras decisiones. Y la anagnorisis rompe esas narrativas. Es el momento en el que comprendemos una mentira, vemos un patrón oculto, describimos una verdad dolorosa o entendemos algo demasiado tarde. Por eso, estas escenas nos marcan tanto en el cine, porque en el fondo también hablan de nosotros. La anagnorisis en el cine. El cine moderno está lleno de anagnorisis y probablemente las recuerdas incluso años después de haber visto esas películas. El sexto sentido. Toda la película conduce silenciosamente hacia una revelación final y cuando llega, todo cambia. De repente recuerdas escenas, diálogos, silencios. La película entera adquiere otro significado. Eso es exactamente una anagnorisis, el instante en el que el espectador reconoce la verdad. The Fight Club. Aquí la anagnorisis no solo afecta al protagonista, también afecta al espectador. La identidad misma del personaje se fractura. Y cuando comprendemos quién es realmente Tyler Durden, la percepción completa de la historia se transforma. Arrival, o La Llegada, algo así. Quizás una de las anagnorisis más bellas del cine contemporáneo. La protagonista descubre que el tiempo no funciona como creía. Pero lo más importante no es la ciencia ficción. Lo importante es la pregunta emocional.
Si conocieras el dolor que viene, ¿seguirías adelante igualmente? Y ahí la anagnorisis deja de ser intelectual, se vuelve profundamente humana. La anagnorisis en la literatura. La literatura está llena de anagnorisis, porque las grandes historias no solo entretienen, también revelan verdades ocultas. Y muchas veces esas revelaciones cambian por completo nuestra visión de los personajes. El ejemplo más clásico sigue siendo Edipo Rey. Toda la tragedia está construida alrededor de una pregunta: ¿quién es el culpable? Pero la respuesta destruye completamente la identidad del protagonista. Edipo no descubre simplemente un secreto, descubre que él mismo es el centro de la tragedia. Y esa revelación cambia para siempre la manera en que vemos toda la historia. Crimen y castigo. Aquí la anagnorisis es más psicológica. Raskolnikov intenta convencerse de que su crimen tiene sentido, que está por encima de la moral común. Pero poco a poco comprende algo devastador. No puede escapar de su propia conciencia. La verdadera revelación no es jurídica, es interior. Orgullo y prejuicio. La anagnorisis también puede ser emocional. Elizabeth Bennet cree entender perfectamente a Darcy. Lo juzga, lo rechaza, construye una imagen muy clara de él, hasta que descubre que estaba equivocada. Y entonces ocurre algo muy humano. La protagonista debe enfrentarse no solo a la verdad sobre Darcy, sino también a la verdad sobre sí misma. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Incluso en la literatura fantástica encontramos anagnorisis muy poderosas, especialmente cuando Harry descubre la verdadera historia de Snape. De repente, años enteros de odio y malentendidos adquieren otro significado, y el lector experimenta exactamente lo mismo que el protagonista, una interpretación total del pasado. 1984. A veces la anagnorisis no libera, a veces destruye. En 1984, Winston comprende progresivamente que el sistema es mucho más poderoso de lo que imaginaba. La revelación final no trae esperanza, trae rendición. Y eso hace que la novela resulte todavía más inquietante. Las mejores novelas cambian cuando las terminamos. Y quizás esa sea la esencia de la anagnorisis literaria. Hay libros que al terminarlos transforman retrospectivamente todo lo que hemos leído. De repente entendemos símbolos, reinterpretamos personajes, recordamos frases aparentemente inocentes, descubrimos pistas escondidas y entonces sentimos algo muy particular. La impresión de que la historia siempre supo algo que nosotros ignorábamos. Las anagnorisis más fuertes no siempre son externas. A veces la revelación no tiene que ver con un secreto oculto. A veces tiene que ver con nosotros mismos. Comprender que no éramos felices, que idealizábamos a alguien, que llevábamos años huyendo, que una etapa terminó o que no nos hemos convertido en otra persona. También son formas de anagnorisis, porque hay descubrimientos que no ocurren de golpe, suceden lentamente, hasta que un día algo hace clic y ya no podemos ignorarlos. Internet y la obsesión por las revelaciones. Curiosamente vivimos en una época obsesionada con la anagnorisis. Plot twists, teorías, finales inesperados, videos explicando secretos ocultos. Nos encanta sentir ese instante de comprensión, porque el cerebro humano ama encontrar patrones, ama unir piezas, ama esa descarga emocional del ahora todo tiene sentido.
Por eso, los grandes giros narrativos funcionan tan bien, pero también por eso algunos nos decepcionan. Porque una buena anagnorisis no consiste solamente en sorprender, consiste en hacer que la verdad parezca inevitable. La diferencia entre sorpresa y anagnorisis. Y eso es importante. No toda sorpresa es una anagnorisis. Una sorpresa puede ser aleatoria, artificial, incluso puede ser absurda. La anagnorisis, en cambio, produce reconocimiento. Cuando ocurre pensamos, ¿cómo no lo vi antes? Y ahí está la magia. La verdad siempre estuvo presente, solo que todavía no éramos capaces de verla. Quizás la vida entera está llena de anagnorisis. Tal vez crecer consiste precisamente en eso, en atravesar pequeñas revelaciones sucesivas. Comprender quiénes somos, qué queremos, qué debemos dejar atrás, qué heridas seguimos cargando o qué personas jamás fueron quienes imaginamos. La anagnorisis no pertenece únicamente a las tragedias griegas, también pertenece a la vida cotidiana. A veces ocurre en una estación de tren, en una conversación, en una fotografía antigua, en un mensaje, en una canción, y a veces ocurre demasiado tarde. La anagnorisis es mucho más que una palabra extraña salida de la antigua Grecia. Es el nombre de uno de los momentos más intensos que puede experimentar el ser humano. El instante en el que una verdad cambia completamente nuestra manera de mirar el mundo. Quizás por eso seguimos buscando historias así. Porque en el fondo, todos esperamos algún tipo de revelación. Todos esperamos ese momento extraño y silencioso en el que por fin algo encaja. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna película, libro o momento de tu vida que haya sido una verdadera anagnorisis? Puedes escribirlo en los comentarios y si te gustan las palabras raras, hermosas y llenas de historia, bienvenido a Palabra Curiosa. Así que dicho esto, deja tu like y tu comentario en la caja de comentarios y hasta una nueva palabra curiosa. ¡Chao!